El problema de MicroStrategy viene creciendo con fuerza y cada vez son más personas las que dicen que van a liquidar a Saylor. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Y qué significa este nuevo fondo de 1.400 millones de dólares? Si estás en cripto, quédate porque tienes que entender esto. Resulta que ahora mismo se está evaluando si las empresas de tesorería cuyo balance contiene más del 50% en Bitcoin pueden seguir siendo consideradas como empresas o fondos. ¿Y qué significa esto para Strategy? Pues básicamente que no sería considerada una empresa y estaría por fuera de índices como el SP500. Y esto es clave, ya que al una empresa estar en el SP500, cada pensión, cada fondo que compra este índice SP500, que es el más cotizado, está comprando un pedacito de MicroStrategy. Pero no solamente afecta a esta compañía, sino a todas aquellas compañías que tienen Bitcoin en su tesorería, porque esto está marcando un precedente. Nunca nadie había hecho lo que Michael Saylor y Strategy están haciendo ahora mismo, y todo esto en contra de los bancos, en contra de JP Morgan y con una economía que no ha sido muy expansiva. Mientras todos hablan de liquidación, Michael Saylor y Strategy anuncian un fondo de 1.400 millones de dólares en cash para cubrir y mantener a la empresa por 2 años sin tener que vender ningún solo Bitcoin en caso de que la empresa ya no generara más ingresos. El miedo inicia ya que recientemente en una entrevista al CEO de la compañía, una pregunta forzosa le hace decir que en caso de que la compañía no tuviese nada de dinero, pues entonces sí se vería obligada a vender Bitcoin. Y desde ahí ha empezado todo el miedo, pero luego vimos el anuncio de este fondo. La realidad es que no podemos decir si van a liquidar a Saylor o no, pero con este nuevo fondo, con un profit que él tiene que no ha realizado porque su precio de compra está por debajo, es decir, él está en ganancia, y aún así escuchamos a personas decir van a liquidar a Saylor sin entender quizás cómo funciona realmente la estrategia de Saylor, porque sus acciones son convertibles, son permanentes. Entonces esto va más allá. Saylor sabe lo que hace, no está simplemente como uno de nosotros apalancado en AVE o algo similar. Él está jugando otro juego completamente diferente. Por eso hay que entender cómo funciona todo para poder estar posicionados. Por eso en este video vamos a ver qué está pasando con esta investigación a Strategy, vamos a ver si lo pueden liquidar o no, y sobre todo vamos a ver cómo funciona esa estrategia de Strategy para entender cuál es el verdadero riesgo. MicroStrategy ha marcado un antes y un después en lo que es esta nueva economía digital. Pero ¿cuál es el problema actual y cuál es todo el ruido que escuchamos? Bueno, vamos a empezar por lo que ha iniciado toda esta narrativa. Y es que esta discusión actual viene de la idea de que si una empresa pública tiene más del 50% de su tesorería en Bitcoin, esta empresa podría ser tratada regulatoriamente como un fondo de inversión más que una empresa operativa. Y el problema con esto, como comentamos, es que MicroStrategy ya no podría estar en el SP500, lo que forzaría ventas grandes de básicamente su acción de Strategy al ya no estar en este índice. Como bien sabemos, este es el índice más cotizado. Es un índice que compran personas de forma individual, fondos de pensiones, cualquier tipo de fondo que quiere invertir en la economía, lo primero que hace es invertir de forma segura en el SP500. Ahora que MicroStrategy ya no va a estar en este fondo, básicamente todas esas personas que tienen el fondo van a vender, ¿ok? El fondo va a vender MicroStrategy porque ya no va a formar parte de esto. Y no solamente va a afectar a MicroStrategy, sino a todas las empresas de tesorería que básicamente ya no van a poder entrar en ninguno de estos fondos, ¿ok? Entonces, su activo principal es Bitcoin y Saylor lleva años usando esta empresa como un vehículo para acumular Bitcoin. Todos sabemos que MicroStrategy es una empresa que compra Bitcoins. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Ya que como mencionamos, no es que Michael Saylor entró allí en AVE o hizo un préstamo y tiene un precio de liquidación. Si llega a 74, a 80 lo liquidan. No funciona así. Entonces por eso hoy te voy a explicar cómo funciona exactamente la estrategia de MicroStrategy para que tú entiendas cuál es el riesgo, en qué punto tendría que vender, cuál es ese precedente que va a marcar para todas las empresas de tesorería de Bitcoin. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de todo esto. Si quieres tener Bitcoin en tu balance como empresa pública, las reglas que están cambiando ahorita, básicamente es la incertidumbre que hay. Entonces, este resultado que va a determinar si las empresas van o no van a poder entrar en índices, se va a dar el resultado el 15 de enero. Yo personalmente creo que el mercado descontó ese miedo ya, por lo que una respuesta positiva quitaría el miedo del mercado y muy probablemente nos daría unas subidas para MSTR y para el mercado cripto en general, ya que todo esto está generando mucho ruido, mucho miedo, muchos titulares. Y si se recuerdan, ese
Esa caída que inició todo este movimiento bajista de liquidaciones masivas cuando supuestamente Trump había tirado aranceles a China, esa fue la noticia que todos vimos. Pero por detrás, allí en las letras chiquitas, estaba saliendo el MSCI anunciando esto para MicroStrategy. Y fue lo que en realidad generó estas caídas y en realidad generó todo este miedo en el mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Strategy hoy en día? Ya sabemos. Bien, Strategy es esta empresa de tesorería que acumula Bitcoin. ¿Ok? Más allá del software, porque son una empresa de software, ¿ok? Strategy básicamente es una tesorería pública de Bitcoin. El negocio principal es acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible utilizando las herramientas del mercado tradicional, acciones, deuda, acceso a capital institucional. Entonces, cada acción que tú compras de Strategy te da exposición a Bitcoin, pero no es uno a uno. No es que si compro una acción tengo un Bitcoin o hay una relación directa, no. Hay una estructura financiera que puede amplificar el resultado, tanto las ganancias como los riesgos. Entonces vamos a ver cómo funciona, porque claro que hay riesgo. De hecho, ahora si vemos la gráfica de MicroStrategy, nos encontramos en un menos 60% después de sus saltos de 459. Inclusive si lo medimos desde este pico que tuvo en 540, hizo un menos 70% y ahora estamos en un menos 66%. Claro, todo esto después de haber pasado de su bajo anterior de $13 a $560. ¿Vale? Entonces estamos hablando de una subida literalmente estúpida, ¿verdad? Aquí de 4000%. Entonces, luego de hacerte un 4000% de subida, bueno, es normal ver un 60% de caída, ¿vale? Aún a $180 de los precios bajos de $13 que tuvo, es muchísima la subida, ¿ok? Vimos que en momentos anteriores incluso llegamos a estar en $9, ¿vale? Entonces, esto es MicroStrategy y esto es lo que estamos viendo ahora mismo, básicamente. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Vale? ¿Cómo funciona la estrategia de Saylor? Vamos a hacer una explicación bien clara. Vean esto. Ahora mismo anunció Saylor que MicroStrategy ha comprado 10,000 bitcoins más. ¿Okay? 962 millones han comprado bitcoin a $90,000 cada uno, dándoles un 24% de YTD year to date, dándoles un 24% de YTD al 2025. Es decir, tienen 660,000 bitcoins que han comprado en 49 billones y su precio promedio de compra está en los $74,000 por bitcoin. ¿Okay? Ahora, aquí es donde entra la duda. ¿Ok? Michael Saylor está en profit. ¿Okay? Si nosotros vemos ahora mismo la gráfica y buscamos aquí BTC, USD, desde 74,000 a 91, que está ahorita mismo, Michael Saylor está en profit. Su balance, él tiene ganancias que no ha realizado. Entonces aquí es donde empezamos a decir, bueno, van a liquidar a Saylor, ¿qué? ¿Por qué lo van a liquidar? ¿Cómo lo van a liquidar? No, porque si cae a 74,000, que no estamos muy lejos, básicamente es este bajo de acá, lo liquidan. ¿Vale? Perdón por la gráfica que está muy rayada, es que estaba dando una clase, entonces la tenía toda rayada. Pero ¿qué pasa? Que si llega acá lo liquidan a Saylor. No, o sea, Saylor no tiene un 10X ahí en Binance, como tú, que metió a las 4 de la mañana, ¿verdad? Ni tiene un préstamo en AVE que está sobreapalancado. No, entonces no van a liquidar a Saylor porque llega a cierto precio y se van a vender todos sus bitcoins y va a ser una liquidación masiva en cascada. Así no es como funciona. ¿Okay? Entonces vamos a entender qué es lo que hace Saylor, cuál es la diferencia y podemos entender qué significa que quieran liquidar a Saylor y cómo sería esto posible. ¿Ok? Entonces, vamos con calma. La mayoría de la gente piensa así, MicroStrategy solamente compró Bitcoin y ya, esa es su tesorería, porque yo voy a comprar MicroStrategy, para eso yo compro Bitcoin. Y claro que sí, vamos a hacer ahora una comparación, la diferencia entre comprar Bitcoin, comprar MicroStrategy, ¿qué diferencias hay? ¿Ok? Ahora, lo que hay que entender acá es que la acción de Strategy suele cotizar con una prima. ¿Ok? ¿Qué significa que cotice con una prima? Sobre el valor de Bitcoin. ¿Ok? Es decir, si todos los BTC que MicroStrategy tiene valen $10 millones, el mercado podría valorar las acciones en 11 o 12 millones de dólares. Es decir, un poco más, una prima, un extra. Porque el mercado está pagando por esa estrategia. ¿Okay? Por el apalancamiento, por la narrativa que tiene todo detrás. Ya vamos a explicar cómo afecta esto y de dónde sale
esa prima, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos esa tesorería, no solamente la empresa vale la cantidad de bitcoins que ellos tienen, sino que valen más o pueden valer menos. Si esa prima llegase a estar en negativa, es ese factor que hemos hablado. Y es que, claro, si MicroStrategy tiene 600,000 bitcoins y esos 600,000 bitcoins valen 50 billones de dólares, si tú llegas a ver que la empresa está en menos de 50 billones, significaría que estás comprando bitcoin más barato, que te saldría mejor comprar MicroStrategy en vez de comprar bitcoin. Entonces imagínate tú por un segundo que ese precio baje. Pues mucho dinero va a preferir entrar a MicroStrategy en vez de entrar directamente a Bitcoin, porque estarías comprando más Bitcoins, ¿ok? Es como que si MicroStrategy tiene 50 billones en Bitcoins y la empresa está en 45, estás comprando Bitcoin en descuento, más cantidad de Bitcoins, ¿ok? Ahora, cuando hay prima, Saylor emite más acciones, ¿ok? Entonces literalmente crea acciones nuevas de la nada y las vende al mercado. Entonces la empresa recibe dólares frescos sin vender ni un solo Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Michael Saylor tiene esa prima, lo que está haciendo es vendiendo papel y comprando el activo más fuerte que ha conocido el mercado, que se llama Bitcoin. Vendo papel, vendo volatilidad y compro Bitcoin. Con el dinero fiat lo uso para comprar más Bitcoin. Entonces, el número de acciones sube, eso es una dilución. ¿Ok? Eso es una dilución. ¿Qué significa eso? Digamos que tú compras una moneda, una cripto, digamos que compras Bitcoin, que sabemos que nada más hay 21 millones. ¿Qué pasa si el día de mañana ya no hay 21 millones, sino que ahora hay 22? Hay más Bitcoin en circulación, el precio baja porque aumenta la oferta que hay de Bitcoins, ¿no? Lo mismo sucede acá. Hay cierta cantidad de acciones, digamos que hay 21 millones de acciones de MicroStrategy, pero cuando esa prima está en positivo, como suele estarlo, Michael Saylor puede crear más acciones de la nada. Las empresas públicas tienen una cierta cantidad de acciones que pueden crear y en base a esto pueden ir cada vez, según la valoración que les da el mercado, crear más acciones, ¿ok? Claro, para ti como holder de MicroStrategy, tú dices, bueno, si yo tengo cierta cantidad de acciones que me representan un porcentaje y ahora MicroStrategy viene y crea más acciones, mi porcentaje baja, me diluyen. Ahora tengo menos porcentaje de MicroStrategy. Entonces, ¿por qué alguien habría de comprar la acción de MicroStrategy si te van a diluir? Pues él está sacrificando el precio de la acción vendiendo el papel para comprar más Bitcoin. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo simple para que entiendas por qué la estrategia funciona. Si MicroStrategy tiene 10 acciones y tiene 10 Bitcoins en toda su tesorería, usemos números simples, eso significa que cada acción es dueña de un Bitcoin. Si hay 10 acciones y toda la empresa tiene 10 Bitcoins, una acción representa un Bitcoin. Pero si ahora de la nada Saylor emite 2 acciones nuevas y las vende, entonces ahora ya no hay 10 acciones, ahora hay 12 acciones. Pero ¿qué pasa? Que esas 2 acciones que Saylor vende y recibe fiat en dólares, las utiliza para comprar más Bitcoin. ¿Ok? Y emite 2 acciones, pero compra 3 bitcoins, ¿vale? Depende de qué tan alta esté la prima, se pueden endeudar más y comprar más bitcoins. Entonces, sí, pongamos ese ejemplo. Digamos que Saylor emite 2 acciones y ahora hay 12, las vende caro, pero ahora compra 5 bitcoins. Entonces, sí, ahora hay 12 acciones, ¿vale? Si tú tienes una, tienes menos porcentajes, te diluyeron. Pero ahora ya no hay 10 bitcoins, ahora hay 15 bitcoins. Entonces, cada acción ahora tiene 1.25 bitcoins, ¿vale? Entonces, hay más acciones, tú tienes menos porcentaje total de la empresa, pero tu acción vale más bitcoins, porque la prima se utilizó para apalancarse y comprar más bitcoin, ¿vale? Entonces, ahora hay 12 acciones, pero hay 15 bitcoins. Cada acción ahora tiene más bitcoin. Entonces, aunque te diluyeron en número de acciones, terminas con más bitcoin por cada acción. Y esa es la magia de esta estrategia. Saylor utiliza el mercado de acciones tradicionales para transformar especulación y liquidez en más Bitcoin. Vende papel, compra Bitcoin. Vende volatilidad y compra Bitcoin. ¿Okay? Mientras el mercado le mantenga una prima, él puede seguir repitiendo y repitiendo y cada vez acumulando más Bitcoin. Y eso es lo que hace que él haya podido acumular, como vimos acá, un 24% de profit, básicamente, arriba de toda esta estrategia, arriba de lo que ha subido Bitcoin, ¿ok? Entonces,
¿Qué significa esto? Bueno, hay un factor, el N factor, factor N, que es la prima de MicroStrategy contra Bitcoin. ¿Cómo lo medimos? Si está cara o si está barata la acción respecto a su propio Bitcoin. Este factor, el N factor o el NAV premium o el ratio, como le queramos llamar, es simplemente tomar todo lo que vale MicroStrategy, su capitalización de mercado, y dividirlo entre el valor de los Bitcoins que tiene en su balance. Si el resultado es mayor a 1, 1.1, 1.2, la acción cotiza con una prima, es decir, estás pagando extra por la estructura de la estrategia, estás pagando más, a diferencia de que agarrarse ese dinero y comprar directamente Bitcoin. Si el valor está menor a 1, es decir, 0.95, por ejemplo, estás comprando Bitcoin a descuento a través de MSTR. Hubo momentos en este ciclo donde el factor cayó por debajo de 1. Sí, ¿eso qué significa? Que comprar Strategy equivalía a comprar más Bitcoin por dólar que comprando Bitcoin directamente. Y eso es raro, suele pasar cuando hay pánico o miedo regulatorio, como vimos recientemente, que el mercado está castigando a la acción, pero esos momentos no suelen durar mucho en el mercado, ¿vale? Hoy, en cambio, el factor está por encima de 1, es decir, se está pagando una prima por Saylor, por la estructura, por el apalancamiento. Porque sí, hagamos la comparación. Si yo compro Bitcoin directamente, de pronto, ok, pero no tengo el apalancamiento. También tengo menos riesgo porque no tengo miedo de esas regulaciones que puedan salir, no tengo miedo de esa incertidumbre que pueda existir. En cambio, si yo compro Bitcoin, tengo mi Bitcoin y ya. Pero si yo compro MSTR, cuando el mercado sube, le va bien, tiene más prima, esa prima compra más Bitcoin, tengo más Bitcoin, entonces estoy apalancado. Ok, por eso es que MSTR es una apuesta apalancada en Bitcoin, que tiene más riesgo, pero también tiene más rentabilidad. Es decir, si Bitcoin sube, vas a ganar más con ese mismo capital invirtiendo en MSTR que invirtiendo en Bitcoin. Ok, entonces ahora sí entendemos un poco por qué la gente invierte en MSTR y entendemos cómo funciona, ¿verdad? No es ese precio de liquidación de que se llega a 74,000 y se le cierra el préstamo, ¿verdad? Entonces, a veces es mejor comprar MSTR cuando está más barato, a veces no, cuando la prima está más alta. Entonces ahí tenemos ese factor que nos da esa comparación. ¿Qué tanto estoy pagando de prima y qué tanto me vale la pena esa prima para el mayor apalancamiento que me va a dar y la mejor rentabilidad? Entonces la pregunta es, ok, ¿pueden o no pueden liquidar a Michael Saylor? Si Bitcoin cae, lo liquidan. Ya que mucha gente piensa que, bueno, así como MSTR o como Bitcoin, si llegamos a los 74,000, se liquida Saylor acá. Estamos cerca, ¿no? Y es que mucha gente dice, no, 74,000 es su precio, si baja de ahí lo liquidan. Vale, él no está en un exchange. Si BTC baja, si MSTR baja, no le van a dar un margin call, ¿verdad? Que lo va a liquidar. Porque no está haciendo un long ahí en Binance, ¿no? Sus deudas están estructuradas. No tiene una liquidación automática por caída de precio. Y no todos los préstamos están directamente colateralizados con Bitcoin en tiempo real, ¿ok? Ahora, ¿qué significa? Que no hay riesgo, ¿no? Claro que hay riesgo. Pero tampoco es cierto este meme de que si BTC baja a los 74,000 van a liquidar a Saylor. Para que Strategy tenga que vender Bitcoin, tiene que pasar algo mucho más serio. Primero, que no tengan acceso a refinanciar su deuda, ¿ok? Que los flujos de capital se cierren, que el mercado les deje de comprar el papel, ¿verdad? O la volatilidad, que sabemos que al mercado le encanta, y que tengan que elegir entre pagar obligaciones o vender parte de sus Bitcoins. Ese es el... Ahí es donde está, ¿no? De hecho, el propio CEO dijo que en un escenario extremo podrían vender una parte de sus Bitcoins. Claro, esto es una pregunta forzosa que le empiezan a hacer los periodistas que le preguntan, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si no tienes nada más que hacer, vendes Bitcoin? Entonces, obviamente, ¿verdad? Lo fuerzan y que, hey, si ya no hay más nada, claro que va a vender Bitcoin. Pero ese es el caso extremo. Claro, eso genera miedo de que Michael Saylor había dicho que nunca se iba a vender Bitcoin y ahora acaban de decir que sí se va a vender, ¿no? Pero claro, es el caso extremo de que quiebre todo y obviamente tienen que vender Bitcoin, ¿verdad? Ahora, si lo comparamos con los bancos tradicionales, es como la ironía de toda esta narrativa, ¿no? Los bancos tradicionales operan con reservas fraccionarias, con un 5% de pronto de todo. No tienen liquidez real para soportar esas corridas. Tienen que, ya lo hemos visto en el pasado, tiene que salvarlos el gobierno, que han quebrado bancos en Estados Unidos por no tener liquidez. Mientras que Strategy tiene gran parte de su balance en un activo que es líquido 100%, transferible y que el mercado valora y cotiza 24/7. Sin embargo, a quien se le cuestiona la liquidez es a Saylor, no al que opera con activos
o escondidos, opacos, sin transparencia, sin liquidez, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta de que muchas narrativas vienen más de la incomodidad que genera Bitcoin en el sistema. Ahí sale esa narrativa de que JP Morgan no quiere que esto funcione, ¿verdad? Más que de un análisis de verdad de riesgo. Entonces, por eso tenemos que entender lo que está pasando. ¿Qué tendría que pasar entonces para que este señor acá de verdad vaya y venda sus Bitcoins? Ok, el escenario realista, ¿cuál es? Porque sí hay una posibilidad que se obligue a vender Bitcoin. Tendría que combinarse una caída fuerte y prolongada de Bitcoin. Tendrían que perder el acceso a su financiamiento. Tendrían que tener una presión regulatoria sobre su estructura y obligaciones de deuda que no se puedan refinanciar. En ese escenario extremo que todo esto se junta, sí tendrían que vender parte de sus bitcoins. Pero no es un escenario automático, no es una liquidación automática que se va a disparar porque el precio baje 30%, no. ¿Ok? Entonces, la estrategia está pensada para ciclos largos, para refinanciar deuda, para emitir más papel y seguir acumulando y aguantar toda esta volatilidad extrema. No es una estrategia a corto plazo que le está buscando ganar en este año alcista. No, él está pensando macro en ciclos, ¿ok? Entonces, ahí es donde empezamos a entender un poquito qué tanto sentido puede tener eso, ¿verdad? De si lo van a liquidar o no. Y entendemos, ok, caídas fuertes y prolongadas de Bitcoin que lo obliguen a vender si no puede refinanciar, bueno, eso pudiese suceder, ¿verdad? Claro que pudiese suceder. Pero ahí es donde vemos, ¿verdad? Esta noticia, por aquí la tenemos, hay varias cositas que les quería mostrar. Y sobre todo esta, ¿no? Que Michael Saylor anuncia de que tienen una reserva de dólares de 1.4 billones de dólares. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Bueno, de que ahora ese miedo de que si llegan a estar en pérdida, se tienen que ver forzados a vender Bitcoin para poder responder o pagarle dividendos a sus accionistas, sale Michael Saylor y dice, mira, tenemos un fondito aquí de 1.4 billones que nos va a permitir a nosotros pagar estos dividendos, mantener la empresa operativa por 2 años sin vender ningún Bitcoin. Es decir, si de aquí a los próximos 2 años Bitcoin cae, no pueden refinanciar, pierden, no generan nada, solamente con ese fondo pueden mantener la empresa a flote. Están preparados para que entre un mercado bajista de 2 años. Entonces, vale, esto lo hacen básicamente para bajar ese riesgo, para que las agencias crediticias le bajen ese rating, que sea todo mejor, ¿verdad? Y que baje, que calmar un poco todo ese miedo que hay en el mercado. Entonces, por un lado decimos, bueno, entonces MicroStrategy se está preparando para 2 años bajistas, ¿verdad? Viene el mercado bajista, ¿cómo vamos a estar tratando de buscar un suelo si más bien Michael Saylor se está preparando para 2 años bajistas? Sí, pero tampoco es así, ¿ok? Entonces no podemos entrar en pánico, sino entender de verdad qué es lo que está sucediendo y por qué sale en este momento de mercado este fondo, sobre todo antes de que el MSCI dé la respuesta sobre si ellos van o no van a ser un fondo de inversión o una empresa que los permita mantenerse en el S&P 500, ¿ok? ¿Por qué? Por las regulaciones que están saliendo. Básicamente hemos visto estas nuevas regulaciones que están a favor de cripto. Entonces yo personalmente dudo de que vayan a tirar esta ley que elimine completamente a todas las empresas de tesorería. Si lo hacen, va a ser fuerte para el mercado. Parte de esa fuerza se ha descontado, claro que sí. No quiero decir que no pueden nunca liquidar a Saylor, porque de pronto sí, llegan un Bitcoin a 40,000, lo obligan, le tiran regulaciones, lo dejan de refinanciar, lo sacan del S&P 500, le tiran otras limitaciones para que no pueda seguir refinanciando ni vendiendo su papel. Vale, cualquier cosa se pueden inventar y si necesitan un mercado bajista, lo van a crear y si tienen que liquidar a Saylor, lo van a hacer. Pero no es como que llegamos a 74,000 y se liquida a Saylor, ¿vale? Siempre me gusta mencionar esto de que años atrás el gobierno, ¿verdad?, le quitó el oro a la población, a la fuerza. ¿Por qué? Porque el oro es el activo. Pues ahora quieren tus Bitcoin, te quieren quitar el Bitcoin, pero no es como que van a entrar a tu casa y se van a llevar el Bitcoin porque no es físico, es digital. Puedes tenerlo en un wallet anónimo y que nadie sepa que tú lo tienes. ¿Cómo te quitan tu Bitcoin entonces? Con miedo, con pánico, tirándolo al suelo y haciéndote que lo vendas. ¿Ok? Y después, cuando ellos tienen ese Bitcoin y quieren salir de esos activos, créeme que van a explotar el mercado porque ellos quieren salir de esos activos a los altos precios. ¿Okay? Entonces es importante entender la historia, entender lo que ha venido pasando y dónde estamos ahorita en este mercado. Y entonces, ¿vale la pena comprar MSTR? ¿Cuál es la diferencia ahora entre comprar ahorita este Bitcoin en 90,000 o comprar de pronto MSTR? Pues la diferencia es básicamente la prima, el apalancamiento y la estrategia que genera Saylor. ¿Okay? Comprar Bitcoin directo, exposición pura Bitcoin, sin riesgo corporativo.
sin depender de una empresa, sin pagar una prima y ser tú el custodio de tu propio Bitcoin, que eso no tiene precio. Ahora, comprar Strategy, exposición a Bitcoin, más riesgo empresarial, más riesgo regulatorio, más volatilidad, pero más apalancamiento estructural. O sea, y si quieres más rentabilidad y más apalancamiento y ese compliance en la parte regulatoria, puedes comprar MSTR. Y si el factor N está alto, estás pagando un premium por esa estructura. Si el factor N está bajo o negativo, estás comprando pánico en descuento. ¿Ok? Y Strategy puede convertirse en una forma de comprar Bitcoin a descuento. Entonces, si ese factor llega a estar debajo de 1 y ellos se llegaran a ver obligados a vender, igual tienen el fondo para respaldar, pero si se llegaran a ver obligados a vender, pudiese haber un pánico. Pero ahí tú vas a entender que MSTR con un factor en negativo significa Bitcoin en descuento y que no va a durar mucho tiempo ese Bitcoin en descuento. Cuando haya pánico e incertidumbre, puede que llegue a pasar, como ha pasado anteriormente, que momentáneamente esté en el negativo, pero ya tú vas a entender que ese negativo va a ser aprovechado por todas las instituciones porque van a estar comprando Bitcoin a descuento. Y si en ese momento Bitcoin está barato, lo van a comprar todavía más barato y con un mayor potencial de subida porque la estrategia les da un apalancamiento. ¿Ok? Entonces, en resumen, si quieres una jugada limpia, Bitcoin. Si te gusta la jugada agresiva con apalancamiento implícito y entiendes el riesgo, puedes comprar MSTR. Claro que sí. Ahora, en una parte consciente de tu portafolio, ¿no? Esto no es consejo de inversión, es entender la naturaleza de cada ficha que estamos poniendo en nuestro tablero, en nuestro portafolio y tener una estructura. Porque sin estructura, sin estrategia, el mercado te pasa por encima. ¿Okay? Entonces aquí estamos, vean esto ustedes mismos, pueden ver los movimientos anteriores que tuvimos en MSTR, por lo menos en el ciclo de 2021, donde pasó de $9 a 131 y se hizo un 1300%. Obviamente, recientemente han comprado mucho más Bitcoin, por eso el movimiento fue aún más grande, porque el apalancamiento amplifica todo este movimiento. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo desde sus altos ellos retrocedieron a un 89%, literalmente como si fueran una altcoin, la empresa, ¿no? Y ahorita si los medimos desde los altos, podemos ver que al bajo se tiraron un 71%. ¿Qué quiere decir esto? Que este ya es el bajo, ¿no? Lo sabemos. Si el mercado sigue cayendo y MSTR quiere venir por esta liquidez y llegarse a poner debajo de los $100, pudiese hacerlo y venir a esta zona de los 80, 90, $70. Claro que sí, claro que es factible. Sobre todo si el 15 de enero dan la noticia de que MSTR va a quedar fuera de todos estos índices, de pronto el factor N se pone negativo momentáneamente y vemos más pánico, es un escenario factible. Pero también estos precios pudiesen ser ya el bottom. Y como no lo sabemos y tampoco estamos aquí para adivinar el mercado, simplemente estamos para aplicar una estrategia que indiferentemente de lo que pase nos dé un beneficio con grandes probabilidades y utilizando porcentajes, este pudiese ser fácilmente el otro escenario de MSTR, que estamos ahora en unos puntos de descuentos y que si Bitcoin empieza a rebotar y a ser bajos donde está, MSTR lo va a seguir y lo va a seguir mucho más fuerte, lo va a sobrepasar. Ahora, para eso hay que entender dónde estamos en el mercado con Bitcoin, es lo más importante y muchas personas piensan que esta ruptura de la EMA ya nos ha marcado el mercado bajista y si bien ha sido una señal bajista, falta algo, un punto clave que lo va a determinar todo. Y por eso voy a hacerte un video especial que está por salir en los próximos días sobre el mercado, lo que está sucediendo, qué queremos ver para entender dónde estamos y qué estoy haciendo yo específicamente con mi portafolio ahora mismo. Así que suscríbete para que no te pierdas ese video y si te ayudó esto a entender mejor qué está pasando con Strategy, cuál es el miedo que hay y sobre todo si es posible o no es posible liquidar a Saylor, reviéntame el botón de like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.